Desde siempre, el mar ha sido mi hogar, mi pasión, y mi misterio a resolver. Como investigador de biología marina, he dedicado mi vida a explorar las profundidades oceánicas, descubriendo los secretos que ocultan sus aguas. Mi nombre es Eric Müller y esta es la historia de cómo mi búsqueda de conocimiento me llevó a las sombras más oscuras de la naturaleza y la humanidad. Hace varios meses, me encontraba en la costa norte de Alemania, estudiando los patrones migratorios de algunas especies de peces. Fue durante una charla casual con un viejo pescador donde escuché por primera vez los rumores que cambiarían el curso de mi vida. Hablaba de seres extraños, casi mitológicos, que ayudaban a los pescadores en un pequeño pueblo pesquero a cambio de un precio oscuro. Intrigado por la posibilidad de descubrir una especie desconocida, decidí investigar estos rumores. Tomé mi viejo jeep y conduje hacia el pueblo mencionado por el pescador, un lugar remoto y casi olvidado por el tiempo. Al llegar, lo que encontré fue un pueblo que parecía haber sido arrancado de otra época. Las casas, desgastadas por el salitre, se alineaban precariamente a lo largo de la costa, y los rostros de los habitantes reflejaban una mezcla de dureza y temor. Mi llegada a ese lugar remoto fue marcada por un viento frío que soplaba desde el mar, llevando consigo el olor salado del océano y algo más, algo indefinible que erizaba la piel. Las primeras impresiones del pueblo eran de un lugar detenido en el tiempo. Las casas, desgastadas y cubiertas de musgo, se alineaban de manera irregular a lo largo de una costa rocosa. Las embarcaciones, ancladas en un pequeño muelle, mostraban las marcas de innumerables batallas contra el mar. Había una sensación de abandono, como si la vida misma se hubiera retirado lentamente de sus calles y hogares. Mi primer paso fue buscar alojamiento, lo cual resultó ser una tarea más difícil de lo esperado. La desconfianza era evidente en cada interacción con los lugareños. Sus miradas esquivas y respuestas evasivas me hacían sentir como un intruso en un mundo que no quería ser descubierto. Finalmente, encontré una pequeña posada cuyo dueño, un hombre mayor de mirada cansada, accedió a darme hospedaje sin hacer muchas preguntas. Una vez instalado, comencé a explorar el pueblo. Las calles estrechas y empedradas conducían a la costa, donde el sonido de las olas rompiendo contra las rocas llenaba el aire. Los lugareños iban y venían, ocupados en sus tareas diarias, pero siempre con una prisa que parecía querer alejarlos de algo. Decidí visitar el muelle, el corazón de cualquier pueblo pesquero. Allí, los pescadores reparaban sus redes y preparaban sus barcos para la siguiente salida al mar. Observé sus movimientos, la forma en que intercambiaban miradas y palabras en un dialecto casi incomprensible para un forastero. Había una camaradería entre ellos, pero también una tensión palpable, como si compartieran un secreto oscuro. Esa noche, en la taberna local, el ambiente era sombrío. Los lugareños se reunían alrededor de mesas gastadas, bebiendo en silencio. Intenté entablar conversación, buscando más información sobre las misteriosas criaturas del mar, pero cada mención de ellas era recibida con miradas de advertencia y silencio. Era evidente que el tema era tabú, un tema que infundía miedo incluso en los corazones más endurecidos. Comencé a integrarme, intentando ser lo más discreto posible. Pasé los días observando y las noches en la taberna local, escuchando historias de los lugareños. Pasadas un par de semanas, tomaron mayor confianza conmigo. Empezaron a hablar de las criaturas benefactoras, seres que emergían del mar para traer abundancia de peces, pero cuyo favor tenía un precio terrible. Al principio, pensé que se trataba de supersticiones de pescadores, historias para explicar lo inexplicable de sus vidas cotidianas. Pero había algo en sus voces, un miedo genuino, que me impulsaba a investigar más. Recogí testimonios, cada uno más perturbador que el anterior. Los lugareños hablaban de noches en las que se escogía a alguien del pueblo, alguien menos deseado o dispensable, y se le dejaba en la playa como ofrenda a estas criaturas. Estas personas nunca volvían a ser vistas, arrastradas a las profundidades del océano. Esta práctica, según ellos, aseguraba la supervivencia del pueblo, un sacrificio necesario para la continuidad de su forma de vida. Mientras más indagaba, más me convencía de que había algo más que simples leyendas en esas historias. Las piezas del rompecabezas no encajaban del todo, y eso me inquietaba. La comunidad estaba aterrorizada, temerosa de las criaturas y de las consecuencias de hablar demasiado.
Sus rostros mostraban una mezcla de resignación y terror, un secreto compartido que los unía en un silencio sepulcral. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba ante algo mucho mayor y más aterrador de lo que jamás imaginé. Estaba determinado a descubrir la verdad, sin saber que esa decisión me llevaría a un camino sin retorno, donde la línea entre la leyenda y la realidad se desvanecería por completo. A medida que pasaban los días, empecé a notar patrones extraños. Los pescadores partían al mar en horas específicas, y algunos no regresaban por días, generando un murmullo de preocupación que se disipaba tan rápido como surgía. Las ofrendas mencionadas en las historias comenzaban a tomar forma en mi mente, piezas de un rompecabezas que se negaba a encajar. El aire del pueblo estaba impregnado de un miedo ancestral, un miedo que se arrastraba desde las profundidades del mar hasta las mismas puertas de sus hogares. Cada día que pasaba, cada rostro que observaba, cada susurro que escuchaba me convencía de que había algo siniestro ocurriendo en ese rincón olvidado del mundo, algo que iba más allá de la ciencia y la razón. Y yo, Eric Müller, estaba decidido a descubrir qué era. Mis noches se volvieron sesiones de investigación y reflexión. Revisaba mis notas, trataba de encontrar patrones en los relatos y comportamientos de los lugareños. La sospecha de que estos seres del mar eran más que simples leyendas crecía dentro de mí con cada día que pasaba. Sin embargo, cada intento de obtener información directa resultaba infructuoso, los habitantes del pueblo se cerraban como ostras cuando el tema surgía. Empecé a realizar caminatas nocturnas por la playa, con la esperanza de observar algo inusual. El sonido de las olas en la oscuridad era hipnótico, y más de una vez me encontré perdido en mis pensamientos, contemplando el vasto y oscuro océano ante mí. Pero, aparte de la belleza melancólica del mar nocturno, no encontré nada fuera de lo ordinario. Sin embargo, una noche, mientras caminaba cerca del muelle, escuché voces. Me escondí detrás de unas cajas de madera y observé. Un grupo de pescadores, con semblantes serios y preocupados, se reunía en secreto. Hablaban en susurros, pero pude captar fragmentos de la conversación. Hablaban de una ofrenda que debía hacerse pronto, mencionando un nombre que no reconocí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estas no eran simples historias para asustar a los niños, algo real y posiblemente aterrador estaba sucediendo en ese pueblo. Después de esa noche, mi determinación se fortaleció. Sabía que tenía que actuar con rapidez y cautela. Era evidente que estaba solo en esto, los lugareños no iban a ayudarme, y cualquier intento de comunicarme con el exterior para pedir refuerzos podría alertar a quienes quisieran mantener el secreto. Tenía que ser inteligente y valiente si quería desentrañar el misterio de esas criaturas y las sombrías prácticas de este aislado pueblo pesquero. Y así, con una mezcla de miedo y fascinación, continué adentrándome en el corazón de un enigma que amenazaba con tragarme entero, como las oscuras aguas que rompían contra las rocas de aquel olvidado rincón del mundo. Los días en el pueblo pesquero se convirtieron en un tapiz de sospechas y descubrimientos ocultos. Cada amanecer traía consigo una sensación de inquietud, mientras que cada anochecer me sumergía más en el misterio que envolvía a esta comunidad. Me convertí en un observador silencioso, un cazador en busca de la verdad entre sombras de leyendas y miedos. Una mañana, mientras paseaba por la orilla del mar, encontré algo que cambiaría el curso de mi investigación. Allí, parcialmente enterrado en la arena húmeda, yacía un objeto que no pertenecía a este lugar, un pequeño colgante de metal, antiguo y corroído por el salitre. Lo que me sorprendió no fue el objeto en sí, sino el símbolo que estaba grabado en él, un extraño icono marino que había visto dibujado en algunas casas del pueblo. Este hallazgo me llevó a creer que había una conexión más profunda entre los habitantes del pueblo y las misteriosas criaturas marinas. Empecé a seguir esta nueva pista, preguntando discretamente sobre el símbolo. Las respuestas eran siempre evasivas, pero sus miradas de miedo y sorpresa me decían que estaba en el camino correcto. Una noche, en la taberna, un viejo marinero, bajo los efectos del alcohol, comenzó a hablar de los antiguos pactos y las deudas del mar. Sus palabras eran confusas, pero lo suficientemente claras para confirmar mis sospechas. Los habitantes del pueblo habían estado interactuando con estas criaturas por generaciones. Mi curiosidad científica se mezclaba ahora con un profundo sentido de temor. ¿Qué clase de criaturas demandarían sacrificios humanos?
¿Y cómo es que una comunidad entera podía estar involucrada en algo tan macabro? Necesitaba respuestas, y sabía que el tiempo se agotaba. Una tarde, me encontraba explorando los alrededores del pueblo, buscando más pistas. En una cueva escondida entre las rocas, encontré lo que parecían ser ofrendas frente a un pequeño altar, pequeñas figuras talladas en madera, monedas antiguas, y más colgantes con el mismo símbolo misterioso. Todo apuntaba a una práctica ritualista antigua y bien arraigada. El punto de inflexión llegó unos días después. Una noche, mientras me escondía cerca del muelle, fui testigo de un ritual escalofriante. Un grupo de lugareños, encapuchados y susurrando cánticos ininteligibles, llevaba a una persona hacia la playa. La víctima, atada y amordazada, era dejada en la orilla mientras las olas lamían sus pies. Los lugareños se retiraron rápidamente, dejándome solo frente a la inminente tragedia. No pude quedarme de brazos cruzados. En un acto impulsivo, corrí hacia la víctima para liberarla, pero antes de que pudiera llegar, sucedió algo que desafió toda lógica y razón. Del mar emergieron siluetas oscuras, formas serpenteantes y ágiles que se deslizaban hacia la playa con una velocidad sobrenatural. Eran las criaturas de las que tanto había oído hablar, pero verlas en persona era una experiencia que helaba la sangre. Logré arrastrar a la víctima lejos de la orilla justo a tiempo, evitando por poco el contacto con esas criaturas. Eran seres de una naturaleza que nunca antes había visto, una combinación grotesca de rasgos marinos y humanoides, con ojos brillantes y gélidos que reflejaban la luz de la luna. Su presencia era abrumadora, un recordatorio de que había fuerzas en este mundo que la ciencia aún no podía explicar. Después de ese encuentro, la víctima, una joven del pueblo, estaba en estado de shock, incapaz de articular palabra. La llevé a un lugar seguro, sabiendo que había roto un pacto no escrito entre los lugareños y estas entidades marinas. Temía las represalias, tanto de los habitantes como de las criaturas mismas. En los días siguientes, el pueblo se sumió en un silencio aún más profundo. Las miradas que me dirigían eran una mezcla de miedo y odio. Había interferido en algo ancestral, algo que iba más allá de mi comprensión. Mis noches se tornaron inquietas, plagadas de pesadillas en las que esas criaturas venían por mí, arrastrándome a las profundidades del mar. Mi investigación había tomado un giro oscuro. Ya no se trataba solo de descubrir una especie desconocida, sino de enfrentar la realidad de un horror que vivía entre nosotros, un horror que exigía sacrificios humanos para mantener un equilibrio incomprensible. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, revelando una imagen que desearía nunca haber visto. Fue entonces cuando supe que necesitaba ayuda externa para lidiar con esta situación. Mi rol como científico había sido superado por la urgencia de un peligro inminente. Necesitaba a alguien con recursos y autoridad para enfrentar lo que estaba sucediendo en ese remoto pueblo pesquero. Decidí contactar a un grupo de militares alemanes, usando conexiones que había establecido en mis años de investigación. No sabía si me creerían, pero tenía que intentarlo. La noche antes de su llegada, el pueblo parecía retener la respiración, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. Y así, mientras las olas rompían en la oscuridad, esperé, sabiendo que lo que vendría podría ser aún más aterrador que todo lo que había experimentado hasta ahora. La anticipación de la llegada de los militares llenaba el aire de un pueblo que ya estaba saturado de secretos y miedos. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad, alivio porque pronto tendría el apoyo necesario para enfrentar la amenaza oculta en las profundidades, y ansiedad por las posibles consecuencias de mis acciones. Esa noche, antes de la llegada de los militares, fue particularmente inquietante. El cielo estaba oscuro, cubierto de nubes que parecían absorber la luz de las estrellas, y el viento soplaba con una intensidad que hacía temblar las ventanas de mi habitación en la posada. No podía dormir. Mis pensamientos giraban en torno a las criaturas y a lo que significaba su existencia. Al amanecer, llegaron. Un convoy de vehículos militares se adentró en el pueblo, rompiendo la rutina matinal de los lugareños. Los soldados descendieron con eficiencia y autoridad, estableciendo un perímetro de seguridad y comenzando la evacuación de los habitantes. Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa y alivio. Algunos miraban hacia el mar con ojos temerosos, como si esperaran que las criaturas emergieran en cualquier momento.
Me reuní con el comandante de la unidad, un hombre llamado Hauptmann Schutz. Le expliqué la situación lo mejor que pude, mostrándole las pruebas que había recopilado, fotos, notas, y el testimonio de la joven que había salvado. Schutz escuchó con una mezcla de escepticismo y preocupación. Era evidente que la idea de criaturas marinas demandando sacrificios humanos era difícil de creer, pero las circunstancias no dejaban lugar a dudas de que algo anormal estaba sucediendo. Los militares iniciaron una serie de patrullas a lo largo de la costa y alrededores del pueblo, preparados para cualquier eventualidad. Mientras tanto, los habitantes eran evacuados a zonas seguras, lejos de la playa y del peligro desconocido que acechaba en el mar. Algunos se resistían, aferrados a sus hogares y a sus secretos, pero la presencia imponente de los militares no dejaba lugar a discusión. Durante la evacuación, me acerqué a varios de ellos, intentando obtener más información. La mayoría se mostraba reticente, pero algunos, liberados del yugo del miedo por la presencia militar, comenzaron a hablar. Relataron historias pasadas de generación en generación, cuentos de pactos oscuros y seres del abismo que exigían un tributo para garantizar la prosperidad del pueblo. Esa noche, con el pueblo casi deshabitado y un silencio inusual rodeándonos, Hauptmann Schutz me ofreció quedarme para documentar cualquier encuentro con las criaturas, considerando mi experiencia y conocimiento en biología marina. Acepté, movido por una mezcla de deber científico y una necesidad de ver este misterio resuelto. La tensión era palpable mientras la oscuridad caía sobre nosotros. Los soldados se posicionaron, sus armas listas, sus ojos escudriñando la oscuridad. Yo me equipé con mi cámara y equipo de grabación, preparado para documentar cualquier cosa que emergiera del mar. Y así esperamos, bajo un cielo estrellado y un mar que murmuraba sus antiguos secretos. La noche avanzaba lentamente, cada ola rompiendo en la orilla parecía un preludio de algo inminente. Los soldados permanecían inmóviles, figuras silenciosas contra la oscuridad, mientras yo luchaba contra la sensación de estar a punto de presenciar algo que desafiaba toda comprensión. De repente, el silencio fue roto por un sonido que heló la sangre en mis venas, un aullido profundo y resonante que emanaba del mar. Los soldados se tensaron, sus armas apuntando hacia la oscura línea del horizonte. En ese momento, las aguas frente a nosotros comenzaron a agitarse, y figuras emergieron del océano. Eran las criaturas, como las había visto aquella noche, pero ahora eran más, deslizándose hacia la playa con una gracia aterradora. La luz de los faros de los vehículos militares iluminó la escena, revelando a las criaturas en toda su horrorosa gloria. Eran seres de pesadilla, con cuerpos esbeltos y escamosos, largos brazos que terminaban en garras afiladas, y rostros que eran una grotesca mezcla de rasgos humanos y marinos. Sus ojos brillaban con una inteligencia maligna, y por un momento, todo quedó inmóvil, una pausa antes de la tormenta. Luego, todo estalló en caos. Las criaturas atacaron con una velocidad y ferocidad que parecían sobrenaturales. Los soldados respondieron con fuego de armas, las balas desgarrando la noche con destellos de luz y sonido. Yo grababa todo, moviéndome entre el pandemonio, capturando cada momento del enfrentamiento. El combate fue brutal. Las criaturas eran increíblemente resistentes y ágiles, esquivando los ataques y respondiendo con movimientos rápidos y letales. A pesar de su ferocidad, los soldados lograron repeler el primer ataque, obligando a las criaturas a retroceder hacia el mar. Nos quedamos allí, jadeando y en alerta, mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido. Hauptmann Schutz se me acercó, su rostro reflejando una mezcla de shock y resolución. «Esto no ha terminado», dijo con gravedad. Y yo supe que tenía razón. En las horas siguientes, los militares fortificaron sus posiciones y prepararon planes para futuros enfrentamientos. Yo aproveché para revisar mis grabaciones, buscando cualquier detalle que pudiera ayudarnos a entender mejor a estas criaturas. Cada fotograma era un testimonio de un mundo desconocido y aterrador, un recordatorio de que hay realidades en nuestro planeta que aún permanecen ocultas y peligrosas. Así concluyó mi día en ese pueblo olvidado, el día que marcó el inicio de una batalla no solo por la supervivencia, sino también por la comprensión de un enigma que se entrelazaba con el misterio más profundo del mar. En ese instante, mientras observaba a los soldados preparándose para lo que vendría, supe que mi vida había cambiado para siempre.
Ya no era solo un científico buscando respuestas, me había convertido en un testigo de los oscuros secretos que se ocultan en las sombras de nuestro mundo, y estaba decidido a llevar esa verdad a la luz, sin importar el costo. La aurora del siguiente día en el pueblo marcó el comienzo de una fase crítica en mi experiencia. La noche anterior había revelado la verdadera naturaleza de la amenaza que enfrentábamos. Las criaturas eran reales, peligrosas, y lo más desconcertante, inteligentes. A medida que el sol ascendía, iluminando las aguas turbias del Mar del Norte, los militares, bajo la dirección de Hauptmann Schutz, comenzaron sus meticulosos preparativos para lo que todos sabíamos que era inevitable, un enfrentamiento a mayor escala. Se establecieron puestos de vigilancia a lo largo de la playa, cada uno equipado con armamento pesado y equipos de comunicación. Los soldados trabajaban con una eficiencia silenciosa, claramente afectados por los eventos de la noche anterior, pero decididos a enfrentar la amenaza. Por mi parte, me equipé con todo lo necesario para documentar los acontecimientos, incluyendo cámaras adicionales y equipo de grabación. Sabía que mi papel era observar y registrar, para que, independientemente del resultado, hubiera un registro detallado de estos seres desconocidos. Mientras tanto, aproveché cualquier oportunidad para analizar las grabaciones del ataque nocturno. Cada fotograma revelaba más detalles sobre las criaturas, su anatomía, sus tácticas de combate, y su aparente capacidad para comunicarse entre sí. Esta información era crucial, no solo para la comprensión científica, sino también para mejorar nuestras estrategias de defensa. La tensión aumentaba a medida que el día avanzaba. Los soldados intercambiaban miradas nerviosas, revisando sus armas una y otra vez. Hauptmann Schutz organizó varias reuniones tácticas, discutiendo posibles escenarios y estrategias. A pesar de su entrenamiento y experiencia, era evidente que se enfrentaban a un enemigo como ningún otro. Al caer la tarde, una inquietud palpable se apoderó de todos. El cielo se tiñó de un rojo sangriento, como presagiando la violencia que se avecinaba. Los soldados tomaron posiciones, sus rostros marcados por la determinación y el miedo. Yo me posicioné en un lugar elevado, desde donde podía tener una vista clara del campo de batalla sin estar en la línea de fuego directa. La espera fue agónica. El sonido del mar rompiendo contra la playa se mezclaba con el murmullo de las radios militares y el ocasional clic de un arma siendo asegurada. Todos estábamos en alerta máxima, sabiendo que en cualquier momento la tranquilidad podía romperse en un caos de violencia y sangre. Finalmente, con la llegada de la noche, el ataque comenzó. Emergiendo de las oscuras profundidades del mar, las criaturas se lanzaron hacia la playa con una velocidad y ferocidad aterradora. Los soldados respondieron con una lluvia de fuego, pero las criaturas eran ágiles, esquivando y contraatacando con una precisión escalofriante. La batalla se desató con una intensidad que dejaba poco espacio para el pensamiento. Mi cámara capturaba cada momento, cada intercambio brutal entre humano y criatura. Era un caos de gritos, disparos y el sonido de cuerpos chocando. Las criaturas, a pesar de su naturaleza marina, se movían con una habilidad sorprendente en tierra, atacando con sus garras y dientes afilados. Observé, con una mezcla de horror y fascinación, como una de las criaturas derribaba a un soldado, su agilidad en el combate cuerpo a cuerpo superaba ampliamente la nuestra. Hauptmann Schutz, desde su posición, dirigía a sus hombres con comandos precisos, tratando de mantener la formación y proteger a los suyos. Era una lucha desesperada por mantener el control de la situación, una batalla tanto por la supervivencia como por la comprensión de un enemigo desconocido. A medida que la batalla continuaba, noté un patrón en el comportamiento de las criaturas. Parecían dirigirse hacia un punto específico en el pueblo, como si tuvieran un objetivo más allá del simple ataque. Comunicando esta observación a Hauptmann, se ordenó un repliegue táctico, llevando el combate hacia una zona donde podríamos tener una ventaja estratégica. El cambio de táctica tuvo un efecto. Las criaturas, aunque aún peligrosas, se encontraron con una resistencia más organizada. Los soldados, aprovechando su formación y armamento, comenzaron a repeler a los atacantes con mayor eficacia. Sin embargo, el costo era alto. El suelo estaba manchado de sangre, tanto humana como de las criaturas, y varios soldados yacían heridos, algunos gravemente. Finalmente,
Después de lo que parecieron horas interminables de lucha, las criaturas comenzaron a retirarse hacia el mar. El sonido de la batalla disminuyó gradualmente, dejando atrás un silencio pesado y un escenario desolador. Los soldados, exhaustos y afectados por las bajas sufridas, se mantuvieron en sus posiciones, alerta ante la posibilidad de un nuevo ataque. Yo, por mi parte, estaba abrumado por la intensidad de lo que había presenciado. Las grabaciones que había hecho eran invaluables, pero el costo humano y emocional de esa noche era algo que no podía ser cuantificado. Mientras los primeros rayos del amanecer se asomaban por el horizonte, nos enfrentábamos a la realidad de que esta batalla era solo el comienzo. La lucha contra estas criaturas, y el misterio que representaban, estaba lejos de terminar. Tras la batalla de la noche anterior, el amanecer en el pueblo pesquero se sentía como el calmado ojo de una tormenta furiosa. La devastación dejada por el enfrentamiento era palpable, la playa estaba marcada por huellas de lucha, manchas de sangre, tanto humana como de las criaturas, y restos de munición gastada. El aire estaba impregnado de un olor a metal y mar, un recordatorio constante de la surrealista batalla que había tenido lugar. Hauptmann Schutz y su equipo, aunque claramente afectados por las bajas sufridas, se movían con una renovada urgencia, reforzando las defensas y atendiendo a los heridos. Yo, aún procesando las imágenes y experiencias de la noche, me preparé para otra jornada de observación y documentación. Mis grabaciones de la confrontación eran de un valor incalculable, no solo para el entendimiento científico de estas criaturas, sino también como un registro crítico de un evento sin precedentes. A medida que el día avanzaba, la tensión se acumulaba nuevamente. Los soldados patrullaban la costa con una vigilancia intensificada, mientras que yo revisaba mis equipos, asegurándome de estar listo para capturar cualquier nuevo desarrollo. Hauptmann Schutz, en una reunión breve pero intensa, delineó su plan. Se establecerían puntos de defensa a lo largo de la costa, aprovechando el terreno y los patrones de ataque observados en las criaturas. Con la caída de la noche, todos nos preparamos para lo que estaba por venir. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de miedo, determinación y una extraña anticipación. Estábamos en territorio desconocido, enfrentando a un enemigo que desafiaba nuestra comprensión de la naturaleza. Y entonces, con la oscuridad envolviendo el pueblo, el ataque comenzó. Emergiendo de las olas bajo la luz de la luna, las criaturas se lanzaron hacia la playa con una ferocidad aún mayor que la noche anterior. Esta vez, sin embargo, estábamos mejor preparados. Los soldados abrieron fuego con precisión, haciendo uso de su entrenamiento y las tácticas desarrolladas a partir de mis observaciones. El enfrentamiento fue un torbellino de caos y violencia. Las criaturas, increíblemente resilientes, resistían los impactos de las balas, cerrando la distancia con rapidez para enfrentar a los soldados en combate cuerpo a cuerpo. Su agilidad y fuerza eran sobrecogedoras, pero los militares luchaban con una tenacidad igualmente impresionante. Me encontré atrapado en el centro de esta tormenta, mi cámara grabando incesantemente. A pesar del peligro, mi curiosidad científica me impulsaba a observar cada detalle de las criaturas, su comportamiento en combate, su reacción a las heridas, y cualquier posible indicio de comunicación entre ellas. En un momento crítico de la batalla, algo inesperado ocurrió. Una de las criaturas, gravemente herida, fue capturada por un grupo de soldados. Este hecho marcó un punto de inflexión. Teníamos ahora la oportunidad de estudiar a una de estas criaturas de cerca. Hauptmann ordenó inmediatamente su traslado a un lugar seguro para su análisis. La captura de la criatura pareció desorientar al resto, que, tras un breve momento de vacilación, iniciaron una retirada hacia el mar. Observé cómo se alejaban, desapareciendo entre las olas, dejando atrás un rastro de interrogantes y una playa marcada por el conflicto. El resto de la noche transcurrió en una tensa calma. Los soldados se mantuvieron alerta, mientras yo, junto con un pequeño equipo de especialistas traídos por los militares, nos preparábamos para examinar a la criatura capturada. Era una oportunidad sin precedentes para entender mejor a nuestro enigmático enemigo. A medida que los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el cielo, me di cuenta de que estábamos en el umbral de un descubrimiento que podría cambiar nuestra percepción del mundo natural. Con un sentimiento de asombro y una profunda sensación de responsabilidad,
me preparé para enfrentar lo desconocido, sabiendo que los secretos que estábamos a punto de descubrir podrían ser tan aterradores como fascinantes. El amanecer del séptimo día desde la llegada de los militares al pueblo pesquero, se encontró con un equipo de científicos y militares reunidos alrededor de una criatura capturada, una entidad de las profundidades que hasta hace poco había sido material de leyendas y pesadillas. La criatura, aunque herida, yacía con una presencia imponente, su cuerpo una amalgama de características marinas y humanoides que desafiaban toda categorización biológica conocida. El lugar designado para el análisis era una estructura improvisada, preparada para contener y estudiar a la criatura. Mientras los especialistas comenzaban su meticuloso trabajo, yo me mantuve a una distancia prudente, observando con una mezcla de fascinación científica y un respeto cauteloso hacia el ser que tenía delante. Hauptmann Schutz y su equipo, mientras tanto, se concentraban en reforzar las defensas del pueblo y atender a los heridos de la noche anterior. La captura de una de las criaturas había proporcionado un impulso moral, pero la amenaza estaba lejos de disiparse. Había un sentido de urgencia en el aire, una comprensión de que cada minuto contaba. En la tienda de análisis, los especialistas trabajaban con una combinación de asombro y precaución. La criatura estaba sedada, pero su naturaleza desconocida requería un enfoque cuidadoso. Sus características eran fascinantes, una piel escamosa que reflejaba destellos de luz, largos miembros que terminaban en garras afiladas, y un rostro que, aunque distorsionado en una semblanza grotesca de lo humano, mostraba una complejidad sorprendente. Mientras observaba, tomé notas detalladas, documentando cada descubrimiento. Una de las revelaciones más sorprendentes fue la presencia de órganos que parecían adaptados para la vida tanto en el agua como en tierra. También se encontraron indicios de una estructura de comunicación avanzada, sugiriendo que estas criaturas podrían tener una forma de lenguaje o al menos una capacidad para coordinarse de manera compleja. Paralelamente a los esfuerzos científicos, Hauptmann organizaba reuniones tácticas, integrando la nueva información en su estrategia de defensa. La captura había proporcionado datos valiosos sobre las vulnerabilidades y comportamientos de las criaturas, información que podía ser crucial en los enfrentamientos venideros. Con cada hora que pasaba, el misterio de estas criaturas se desentrañaba un poco más, pero a su vez, planteaba nuevas preguntas. ¿De dónde venían? ¿Cuál era su propósito? ¿Y por qué habían entrado en conflicto con los humanos? Estas preguntas rondaban mi mente mientras ayudaba en el análisis, buscando respuestas en la biología única del ser que teníamos delante. Al caer la tarde, un sentimiento de anticipación se apoderó de todos. La información recopilada durante el día se convertiría en una parte vital de nuestra estrategia para los enfrentamientos futuros. Los soldados, ahora con un conocimiento más profundo de su enemigo, ajustaban sus tácticas y formaciones. Se establecieron líneas de defensa basadas en los patrones de ataque observados, y se prepararon armas y equipos teniendo en cuenta las vulnerabilidades identificadas en la criatura. Mientras tanto, en la tienda de análisis, un debate intenso se desarrollaba entre los científicos. Algunos argumentaban a favor de un estudio más profundo, creyendo que podríamos aprender aún más de la criatura viva. Otros, conscientes del peligro, abogaban por un enfoque más cauteloso. Yo mismo me encontraba dividido entre mi curiosidad científica y la necesidad de priorizar la seguridad de todos en el pueblo. La criatura, a pesar de estar sedada, emitía un aire de peligro latente. Su respiración, aunque lenta, resonaba con un tono bajo y amenazante, recordándonos que, incluso incapacitada, seguía siendo un ser formidable. A medida que avanzaba la noche, el equipo de análisis logró hacer varios descubrimientos más. Uno particularmente inquietante fue la evidencia de adaptaciones biológicas que sugerían una evolución rápida y dirigida, como si estas criaturas se estuvieran adaptando específicamente para enfrentarse a los humanos. Esta revelación planteó la aterradora posibilidad de que estuviéramos enfrentando a un enemigo que podía aprender y evolucionar en respuesta a nuestras tácticas. El día concluyó con una mezcla de progreso y preocupación. Habíamos aprendido mucho, pero cada respuesta llevaba consigo nuevas preguntas y temores. Mientras los soldados se preparaban para otra noche de vigilancia y defensa, yo me retiré a mis aposentos, mi mente llena de pensamientos sobre las criaturas, su origen, y lo que su existencia significaba para nuestro entendimiento del mundo natural. La luna iluminaba el mar agitado,
un recordatorio constante del misterio y el peligro que yacía en las profundidades. Mientras me dormía, sabía que los días siguientes serían cruciales. Estábamos en un punto de inflexión, no solo en nuestra lucha contra estas criaturas, sino también en nuestra comprensión de una verdad que podría cambiar todo lo que sabíamos sobre la vida en nuestro planeta. La siguiente jornada en el pueblo pesquero amaneció con un cielo gris, presagiando una tormenta tanto meteorológica como de conflictos inminentes. La noche anterior había sido una de vigilancia y tensión, pero las criaturas no habían atacado. Sin embargo, nadie se hacía ilusiones, sabíamos que la calma era solo temporal. Durante la mañana, Hauptmann y su equipo, junto con los científicos, continuaron trabajando en la fortificación del pueblo y en la integración de los nuevos hallazgos sobre las criaturas en la estrategia de defensa. La criatura capturada seguía siendo un foco de estudio intenso, y aunque sedada, su presencia emanaba un aura de peligro y misterio. Mis propias horas las dediqué a revisar las grabaciones y notas anteriores, buscando cualquier detalle que hubiéramos pasado por alto. La comprensión de que estábamos enfrentando a un enemigo que podía adaptarse y aprender de nuestras tácticas pesaba sobre mí. Era una carrera contra el tiempo para anticipar sus movimientos y prepararnos para el próximo encuentro. Con la llegada de la tarde, el viento comenzó a arreciar, trayendo consigo ráfagas de lluvia fría. El mar se agitaba furiosamente, como si reflejara la turbulencia de los eventos en tierra. Los soldados revisaron sus posiciones y armamentos una vez más, mientras los científicos terminaban sus análisis diurnos y se preparaban para una posible noche de acción. La tensión aumentó a medida que la oscuridad envolvía el pueblo. Todos los ojos estaban puestos en el horizonte, donde el mar y el cielo se unían en una barrera ominosa. La espera era agotadora, un juego de nervios donde cada ola que rompía en la orilla parecía anunciar el inicio del ataque. Y entonces, sin previo aviso, las criaturas emergieron. Surgieron de las aguas con una velocidad y coordinación que dejaba claro que habían aprendido de nuestros encuentros anteriores. Esta vez, se dividieron en grupos más pequeños, atacando varios puntos a la vez, probando nuestras defensas y buscando debilidades. La batalla estalló con una intensidad renovada. Los soldados respondieron con fuego concentrado, utilizando las tácticas adaptadas a partir de los análisis. Las criaturas, sin embargo, demostraron una astucia y resiliencia perturbadoras. Utilizaban el terreno a su favor, moviéndose con agilidad entre las construcciones y rocas, evitando ser blancos fáciles. Me encontraba en medio del caos, documentando todo con mi cámara, moviéndome con cuidado para no interferir ni convertirme en un blanco. A pesar del peligro, era crucial registrar cada detalle, cada interacción entre humano y criatura. En un momento crítico, una de las criaturas logró penetrar nuestras líneas, causando pánico y confusión. Su fuerza era formidable, derribando a los soldados como si fueran muñecos de trapo. Fue en ese instante de caos que Hauptmann, en una demostración de valentía y liderazgo, se enfrentó directamente a la criatura, distrayéndola lo suficiente para que sus hombres pudieran reagruparse y eliminarla. A medida que la noche avanzaba, quedó claro que estábamos enfrentando un enemigo que no solo era físicamente poderoso, sino también tácticamente astuto. Cada ola de ataque era una prueba de nuestras defensas, un juego mortal donde el error más pequeño podría resultar en una pérdida devastadora. Finalmente, después de horas de combate intenso, las criaturas se retiraron una vez más al mar, dejando atrás un pueblo herido, pero no derrotado. Los soldados, exhaustos pero resueltos, mantuvieron sus posiciones, sabiendo que la guerra estaba lejos de terminar. Yo, mientras revisaba las grabaciones de la noche, sentía una mezcla de admiración por la valentía de los soldados y una profunda inquietud por lo que estos enfrentamientos revelaban sobre nuestras criaturas enemigas. Era evidente que estábamos en medio de un conflicto que iba más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado, un enfrentamiento no solo por la supervivencia, sino también por el entendimiento de un misterio que yacía oculto en las profundidades del mar. La luz del amanecer del 9º día trajo consigo una revelación inesperada y perturbadora. Tras la intensa batalla de la noche anterior, estábamos recogiendo y analizando los restos dejados por las criaturas, buscando cualquier dato que pudiera arrojar luz sobre su biología y comportamiento. Fue entonces cuando hicimos un descubrimiento que cambió por completo nuestra percepción del conflicto.
Entre los restos de una de las criaturas, encontramos lo que parecía ser un artefacto, no una parte natural de su anatomía. Era un pequeño dispositivo incrustado cerca de la base de su cráneo, sofisticado y claramente de origen humano. Este hallazgo planteó una serie de preguntas desconcertantes. ¿Habían sido estas criaturas alteradas o controladas por humanos? ¿Y con qué propósito? Hauptmann convocó inmediatamente a una reunión con su equipo y los científicos, incluyéndome. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de asombro y ansiedad. Presenté el artefacto, y juntos comenzamos a teorizar sobre sus implicaciones. Algunos sugirieron que podría ser un dispositivo de rastreo o control, lo que indicaría que alguien tenía un conocimiento profundo de estas criaturas y quizás incluso de su origen. La naturaleza del artefacto y su tecnología avanzada insinuaban la implicación de una entidad con recursos y conocimientos significativos. Esta posibilidad abrió un nuevo frente en nuestro enigma. No solo debíamos enfrentar a las criaturas mismas, sino también a la posibilidad de una mano humana detrás de su aparición y comportamiento agresivo. Decidí dedicar el día a examinar más a fondo el dispositivo, asistido por algunos de los especialistas militares en tecnología. Mientras tanto, Hauptmann intensificó las medidas de seguridad y comenzó una investigación paralela para determinar si había alguna operación humana desconocida en la zona que pudiera estar relacionada con el artefacto. El análisis del dispositivo reveló una sofisticación sorprendente. Era evidentemente un transmisor, pero con características que sugerían una capacidad para influir en el comportamiento neurológico. La pregunta era, ¿quién lo había implantado y con qué fin? Mientras cavilábamos sobre estas preguntas, un soldado llegó con un informe urgente. Habían capturado a un individuo en las inmediaciones del pueblo, alguien que no pertenecía ni a los militares ni a los pocos lugareños que quedaban. Este hombre, al ser interrogado, comenzó a revelar información que confirmaba algunas de nuestras peores sospechas. Era un empleado de una corporación privada, una entidad que había estado experimentando con la fauna marina local en un intento por desarrollar nuevas formas de armamento biológico. Las criaturas, según su relato, eran el resultado de estos experimentos, seres alterados y mejorados, pero que habían escapado del control de la corporación y ahora actuaban por instinto, atacando a los humanos en un intento por defender su nuevo territorio. Esta revelación fue un golpe devastador. No solo estábamos lidiando con criaturas peligrosas y desconocidas, sino que también estábamos enfrentando las consecuencias de la imprudencia y avaricia humanas. El conflicto adquirió una nueva dimensión, una donde las líneas entre amigo y enemigo, natural y artificial, se volvían borrosas y confusas. Mientras el sol se ponía, nuestros corazones y mentes estaban inquietos con esta nueva verdad. La batalla por la supervivencia se había entrelazado con una lucha por la moralidad y la ética, revelando las profundidades oscuras a las que la humanidad podía hundirse en su búsqueda de poder y conocimiento. En ese momento, nos preparamos no solo para enfrentar a las criaturas una vez más, sino también para confrontar las sombras de nuestra propia especie. La revelación de la noche anterior sobre la intervención humana en la creación de las criaturas había cambiado profundamente nuestra percepción del conflicto. Ahora, enfrentábamos una amenaza que era tanto un producto de la naturaleza como de la imprudencia humana. La mañana se dedicó a deliberar sobre la mejor manera de proceder. Hauptmann, después de discutir con sus superiores, decidió que la prioridad era proteger al pueblo y neutralizar la amenaza de las criaturas, mientras se realizaban investigaciones paralelas sobre la corporación responsable de este desastre ecológico y ético. Por mi parte, me sumergí en un análisis más detallado del dispositivo encontrado en la criatura. Acompañado por un equipo de expertos en tecnología y biología, examinamos el artefacto para entender mejor cómo influía en el comportamiento de las criaturas. Descubrimos que el dispositivo tenía la capacidad de emitir señales que podían alterar los patrones neuronales, lo que sugería que originalmente se usaba para controlar a las criaturas. Sin embargo, ahora parecía funcionar de forma errática, posiblemente a causa del daño o de su desvinculación de un sistema de control central. Mientras tanto, los soldados reforzaron las defensas del pueblo, preparándose para otro ataque. Las tácticas se ajustaron con la nueva información en mente, buscando formas de explotar la posible desorientación causada por el mal funcionamiento de los dispositivos. Al caer la tarde, un grupo de reconocimiento informó movimientos inusuales en el mar.
Las criaturas parecían estar agrupándose de manera diferente, menos coordinada que antes. Esto fortaleció nuestra teoría de que el control que se ejercía sobre ellas se había debilitado. Cuando la noche envolvió el pueblo, la tensión se palpaba en el aire. Todos sabíamos que lo que sucediera esa noche podría ser decisivo en el curso de este conflicto. Los soldados ocuparon sus posiciones, mientras yo me preparaba con mis equipos de grabación, listo para documentar lo que pudiera ser un momento crucial en nuestra lucha. El ataque comenzó con menos coordinación que en noches anteriores. Las criaturas emergieron del agua en grupos dispersos, atacando con ferocidad, pero sin la táctica astuta que habíamos visto antes. Aprovechando esta aparente confusión, los soldados respondieron con una eficacia letal, utilizando las debilidades que habíamos descubierto. Fue durante esta batalla cuando sucedió algo que nadie esperaba. En medio del caos, una de las criaturas se detuvo abruptamente, como si estuviera confundida o perdida. Su comportamiento atrajo a otras, que también comenzaron a mostrar signos de desorientación. Observé, fascinado y horrorizado, cómo algunas de estas criaturas se volvían unas contra otras, en un frenesí de violencia y confusión. Esta inesperada vuelta de los acontecimientos cambió rápidamente el rumbo de la batalla. Los soldados, aprovechando la situación, intensificaron su ofensiva. Para cuando las primeras luces del amanecer empezaron a filtrarse en el cielo, la playa estaba en calma, con las criaturas ya sea retirándose al mar o yaciendo inmóviles en la arena. La batalla de esa noche fue un punto de inflexión. Habíamos logrado repeler con éxito el ataque, y la evidencia de la disfunción entre las criaturas nos daba una nueva esperanza. Sin embargo, la victoria estaba teñida de sombras. La realidad de que estas criaturas eran víctimas, tanto como nosotros, de la arrogancia humana, pesaba en nuestros corazones. Mientras el sol ascendía, marcando el comienzo de un nuevo día, nos enfrentábamos a un futuro incierto. La batalla contra las criaturas quizás se estaba inclinando a nuestro favor, pero la lucha más amplia, contra los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, apenas comenzaba. En ese momento, con la luz del amanecer iluminando el desolado paisaje, sentí una mezcla de alivio, determinación y una profunda reflexión sobre lo que significaba nuestra victoria en la arena de la ética y la moralidad. Ese día el asediado pueblo pesquero amaneció con una calma engañosa. Tras la revelación de la manipulación humana detrás de las criaturas y el caótico enfrentamiento de la noche anterior, nos encontrábamos en un estado de reflexión y reevaluación de nuestra situación. Las líneas entre los enemigos naturales y los creados por el hombre se habían difuminado, dejándonos en un terreno moralmente complejo. Hauptmann convocó una reunión temprano en la mañana para discutir nuestra estrategia a seguir. Con las criaturas mostrando signos de desorientación y agresión entre ellas, se decidió que debíamos aprovechar esta ventaja para intentar erradicar la amenaza de una vez por todas. Sin embargo, esta decisión no fue tomada a la ligera, todos éramos dolorosamente conscientes de que estábamos luchando contra seres que, aunque peligrosos, eran víctimas de experimentos humanos inmorales. Mi rol en esta fase se volvió aún más crucial. Armado con mi equipo de grabación, me preparé para documentar los eventos venideros, sabiendo que lo que capturara sería esencial para entender completamente la situación y, con suerte, prevenir futuras catástrofes de este tipo. A medida que el día avanzaba, el pueblo se transformó en un bullicio de actividad. Los soldados, con una mezcla de determinación y solemnidad, preparaban sus armas y defensas. Los científicos, incluyéndome, revisábamos nuestros equipos y discutíamos sobre la mejor manera de recopilar datos durante el inminente enfrentamiento. Con la caída de la noche, la tensión se palpaba en el aire. Los soldados tomaron posiciones, sus rostros reflejando una mezcla de concentración y resignación ante lo que estaba por venir. Yo me posicioné en un lugar elevado, desde donde podía tener una vista amplia de la playa y el mar. El ataque de las criaturas comenzó con la marea alta bajo la luz de la luna. Emergieron del agua no con la coordinación previa, sino en un frenesí desordenado, algunas incluso atacándose entre sí. Los soldados abrieron fuego, sus balas trazando líneas de luz en la oscuridad. Mientras grababa la batalla, no pude evitar sentir un profundo pesar. A pesar de la necesidad de defendernos, era imposible ignorar la tragedia de lo que estábamos presenciando, seres que, de no ser por la interferencia humana,
podrían haber vivido sus vidas en las profundidades del mar, desconocidos y sin molestar a nadie. En un momento crucial, una de las criaturas, aparentemente menos afectada por el desorden, logró romper las líneas de defensa y adentrarse en el pueblo. Siguiéndola con mi cámara, documenté cómo los soldados la perseguían, intentando neutralizarla antes de que causara más daño. La persecución nos llevó a través de las calles desiertas del pueblo, un laberinto de sombras y ecos de un conflicto desesperado. Finalmente, en un enfrentamiento tenso y peligroso, la criatura fue abatida, pero no sin antes dejar una estela de destrucción. Al regresar a la playa, el enfrentamiento había terminado. Las criaturas restantes se habían retirado al mar o yacían inmóviles en la arena. Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo, Hauptmann Schütz se acercó a mí. «Hemos ganado», dijo con una voz marcada por el cansancio y la solemnidad. «Pero a un costo que nunca debimos haber pagado». Mirando hacia el mar, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y una profunda tristeza. Habíamos defendido nuestro hogar y preservado nuestras vidas, pero a costa de seres que, en última instancia, eran víctimas de la ambición humana. Sabía que las historias que había documentado eran mucho más que un registro de supervivencia, eran un testimonio de la complejidad y, a menudo, de la tragedia de nuestra existencia en este mundo compartido. Mientras los soldados empezaban a limpiar y asegurar el área, yo me quedé mirando el mar, reflexionando sobre lo que habíamos hecho y lo que habíamos perdido en este conflicto. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones, me vi obligado a enfrentar la compleja realidad de nuestra victoria. Habíamos defendido nuestras vidas y nuestro hogar, pero a un costo ético y emocional que resonaría en nuestros corazones y mentes mucho después de que las heridas físicas se curaran. La lucha contra las criaturas había llegado a su fin, pero las preguntas y las lecciones que surgieron de esta experiencia permanecerían con nosotros, recordándonos las profundidades oscuras a las que podemos llegar en nuestra búsqueda de conocimiento y poder. Las primeras horas de la siguiente mañana se dedicaron a la recuperación y al luto. Los soldados, agotados tanto física como emocionalmente, se movían con una mezcla de alivio y pesar, recolectando a sus caídos y atendiendo a los heridos. Hauptmann, quien había liderado con un coraje excepcional, organizaba personalmente el transporte de los soldados heridos y supervisaba los preparativos para una ceremonia en honor a los fallecidos. A pesar de la victoria, el ambiente estaba lejos de ser celebratorio, era una atmósfera de respeto y duelo. Por mi parte, me dediqué a documentar estas escenas, capturando los momentos de humanidad y compasión que surgían en medio del desolador panorama. Era importante registrar no solo el conflicto, sino también sus consecuencias, la realidad del costo humano de una lucha por la supervivencia. Mientras el sol ascendía en el cielo, comenzaron los preparativos para retirarse del pueblo. Hauptmann había recibido órdenes de regresar a la base con sus hombres, dejando atrás un pequeño equipo para supervisar el área y asegurarse de que no quedara ninguna amenaza. Mi papel en esta fase estaba llegando a su fin, había recopilado suficientes grabaciones y datos para comenzar un análisis exhaustivo de todo lo que habíamos experimentado. Antes de partir, Hauptmann y yo compartimos un momento de silencio, mirando hacia el mar que había sido escenario de tantos horrores y maravillas. «Lo que ha sucedido aquí debería ser conocido», dijo con seriedad. «El mundo necesita entender las consecuencias de jugar con la naturaleza de esta manera». Asentí, consciente del peso de sus palabras. Las grabaciones que había hecho, las notas, los testimonios, todo formaría parte de un informe detallado que expondría no solo la existencia de estas criaturas, sino también la negligencia y la ética cuestionable detrás de su creación, pero seguramente se quedaría relegado a la confidencialidad más estricta. Con un último vistazo al pueblo, me uní al convoy que partía. Mientras nos alejábamos, vi por la ventana cómo el paisaje del pueblo pesquero, marcado por la batalla y el sufrimiento, se iba desvaneciendo en la distancia. Sentía una mezcla de alivio por dejar atrás esos días de peligro constante, pero también una profunda tristeza por todo lo que habíamos perdido en el proceso. El viaje de regreso estuvo marcado por la reflexión. Cada soldado, cada científico, cada persona que había sido parte de este conflicto, llevaba consigo sus propias experiencias y lecciones. Para mí, la lección era clara. La búsqueda del conocimiento y el poder lleva consigo una gran responsabilidad, y el desprecio por esta responsabilidad puede tener consecuencias catastróficas.
A medida que el paisaje cambiaba y nos adentrábamos en territorio más familiar, sabía que el trabajo que me esperaba era crucial. Las historias que había capturado en el pueblo pesquero no eran solo relatos de terror y supervivencia, eran advertencias de lo que podría suceder si continuamos ignorando el delicado equilibrio de nuestro mundo natural y la moralidad de nuestras acciones. Lejos ya del pueblo pesquero, se inició una nueva fase en esta inusual y tumultuosa saga. Con las criaturas ya no representando una amenaza inmediata y el equipo militar de regreso a la base, la atención se centró en analizar y comprender las implicaciones de lo que habíamos experimentado. Los militares estaban ocupados con los informes y reuniones, detallando cada aspecto del enfrentamiento y sus consecuencias a sus superiores. Por mi parte, me sumergí en el análisis de las grabaciones y datos que había recopilado, determinado a compilar un informe exhaustivo que no solo documentara los eventos, sino que también ofreciera una perspectiva crítica sobre las decisiones éticas y morales involucradas. Mi trabajo me llevó a colaborar con biólogos marinos, expertos en ética y militares, creando un documento detallado que no se limitaba a narrar los hechos, sino que también exploraba las profundas preguntas que estos eventos habían suscitado. ¿Hasta dónde podíamos llegar en nuestra intervención en la naturaleza? ¿Qué responsabilidades surgían cuando nuestras creaciones escapaban a nuestro control? Mientras trabajaba en el informe, recibí una propuesta inesperada. Hauptmann, impresionado por mi dedicación y conocimiento, me ofreció unirse a un equipo especializado en investigar y manejar situaciones que involucraban criaturas o fenómenos no convencionales. Era una oportunidad para aplicar lo aprendido en el pueblo pesquero a un campo más amplio, trabajando para prevenir futuros desastres de este tipo. La decisión no fue fácil. Por un lado, estaba la tentación de regresar a una vida de investigación más convencional, lejos de los peligros y las decisiones morales complicadas que habían marcado los últimos días. Por otro, sentía una fuerte responsabilidad de usar mis experiencias y conocimientos para hacer una diferencia en un mundo donde las líneas entre lo natural y lo artificial, lo ético y lo peligroso, se estaban volviendo cada vez más borrosas. Finalmente, decidí aceptar la oferta de Hauptmann Schutz. Los eventos en el pueblo pesquero habían cambiado mi perspectiva de manera fundamental. No podía simplemente regresar a mi antigua vida como si nada hubiera pasado, sentía una obligación de contribuir a evitar que tales tragedias se repitieran. El último día en la base, mientras preparaba mi partida hacia este nuevo capítulo en mi carrera, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. A pesar de la victoria sobre las criaturas, no había una verdadera sensación de triunfo. Lo que permanecía era humildad ante la complejidad de nuestro mundo y una determinación de enfrentar los desafíos futuros con una mayor conciencia de las consecuencias de nuestras acciones. Con mis notas, grabaciones y pensamientos organizados, cerré la puerta de mi oficina en la base, listo para enfrentar esta nueva responsabilidad. Las lecciones aprendidas en el pueblo pesquero me acompañarían, recordatorios constantes de que, en la intersección de la naturaleza, la ciencia y la ética, siempre debemos proceder con cuidado y consideración. Ahora, como miembro de un equipo especializado en criptozoología bajo el auspicio del ejército alemán, mi tarea era investigar y manejar situaciones relacionadas con criaturas y fenómenos que desafiaban la explicación convencional. Esta transición no fue sencilla. Dejé atrás mi antigua vida como investigador de biología marina para sumergirme en un mundo donde lo desconocido y lo incomprensible eran la norma. Me encontraba en un entorno donde cada caso era un misterio, cada descubrimiento una puerta hacia preguntas más profundas sobre nuestro mundo. El equipo estaba compuesto por individuos de diversas disciplinas, biólogos, expertos en comportamiento animal, especialistas en tecnología y tácticos militares. Juntos, formábamos una unidad capaz de enfrentar situaciones que, hasta hace poco, habrían sido consideradas ficción. Nuestra base de operaciones está situada en un lugar remoto, diseñado para ser tanto un centro de investigación como un punto de despliegue rápido para misiones en el campo. Aquí, mis días estaban llenos de análisis de datos, planificación de expediciones y colaboración en investigaciones que a menudo desafiaban las fronteras de la ciencia establecida. Con cada misión, cada descubrimiento, me convertía más en un defensor de lo desconocido, guiado por la convicción de que el conocimiento era la clave para coexistir con los misterios de nuestro planeta. La experiencia en el pueblo pesquero había dejado una marca indeleble en mí, una que me impulsaba a buscar la verdad, sin importar cuán extraña o inquietante pudiera ser.
En esta nueva vida, encontré un propósito renovado. Cada día era una oportunidad para desentrañar los secretos de la criptozoología y contribuir a un entendimiento más amplio del mundo natural. Aunque a veces me sentía abrumado por la magnitud de lo desconocido, sabía que estaba en el camino correcto, un camino que me llevaría a las profundidades de misterios aún no descubiertos, siempre recordando las lecciones aprendidas y las vidas afectadas en aquel lejano pueblo pesquero. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.